Hoy presentamos el cuadro clínico de fractura del tabique nasal, pero antes de eso tenemos que hablar la anatomía del tabique nasal, porque está compuesto. El tabique nasal divide la nariz en dos cavidades. ¿Cuáles son sus componentes? Como podemos observar acá, tienen dos, como tal serían tres: dos óseos y uno cartilaginoso. El cartilaginoso es el cartílago del tabique nasal. Los óseos serían la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vomer. El hueso vomer de acá, por acá. El vomer y la lámina perpendicular se articulan el del vomer en su borde anterior, parte de su borde anterior, y en la lámina perpendicular con su borde postero inferior. Como vemos por acá, el vomer y el tabique nasal se articulan con su borde postero inferior del tabique nasal y parte de su borde anterior del vomer. La lámina perpendicular y el cartílago se articulan en el borde anteroinferior de la lámina perpendicular del etmoides. El cartílago tiene una articulación de tipo esquinilesis con estos dos huesos. Ahora pasando a lo que es la fractura del tabique nasal. Continuando, hagamos el cuadro clínico de signos y síntomas de la fractura de tabique nasal. Un síntoma podría ser el dolor en la zona nasal y en el área circundante. Luego tuviésemos hundimiento o desviación de la nariz, como podemos observar acá. Otras cosas que podemos observar serían hematomas o moretones debido a la acumulación de sangre por el mismo rompimiento de los vasos sanguíneos, y esto también produce sangrado nasal. La desviación o hundimiento puede causar igualmente dificultad para respirar, pero no solo eso, también puede ser un hematoma septal. Estos podemos observarlos acá, tanto el hundimiento, desviación y el sangrado. ¿Cuáles serían las causas? Las causas más comunes serían de una fractura, de este tipo de fracturas, son golpes fuertes, pero justo en esta región de por acá, justo en esta región que compromete esto. Como que accidentes de tránsito, caídas, un golpe fuerte por jugando fútbol o jugando otra cosa. La fractura de tabique nasal no es única, tiene características. Una característica puede ser el trazo de la línea de la fractura. Este trazo puede ser lineal, puede ser con desplazamiento o hasta incluso puede ser con minota. Pero también tenemos otra particularidad según donde esté localizado. Puede ser en el cartílago o en el vomer. Puede ser cartilaginosa, puede ser una fractura ósea o una combinación de ambas. Una fractura que pudo haber venido así, y afectando los tres. Pero ahora hablemos más sobre su diagnóstico. ¿Cómo sería el diagnóstico para esta fractura? El diagnóstico se basaría en una amnesis. Tendríamos que preguntarle al paciente cómo fue el mecanismo de lesión, cuáles fueron las causas para los síntomas principales que experimentó el paciente al momento de sufrirlo. Tenemos que hacer una exploración física. Por esta exploración física tiene sus partes: una inspección externa, una inspección externa. ¿Qué más podría ser? Además de la inspección externa, en esta inspección externa podemos ver la asimetría, si está simétrico, la simetría nasal, si en caso hay una desviación. Luego podemos seguir con un examen palpatorio. Viendo si hay movilidad anormal, si en caso los huesos nasales llegaran a moverse. ¿Qué más podríamos continuar? Puede ser
se debería hacer una exploración endonasal, porque tal vez no hay desviación, no hay hundimiento, pero está más adentro. Eso es peligroso porque puede comprometer varias cosas, como lo dijimos, un hematoma septal. Podemos tener una obstrucción de la luz nasal, desviación del tabique, como ya dijimos, hematoma septal. Claro que podemos tener estudios complementarios, rayos X, como los tenemos por acá, o una tomografía computarizada, pero esto ya es más depende del especialista o qué tan grave llegó a ser esta fractura de tabique nasal. Ahora, un tratamiento. El tratamiento depende de igual forma si hubiese complicaciones, pero las medidas iniciales serían control de la epistaxis, el epistaxis es sangrado nasal, poner hielo en la región por la inflamación y el mismo dolor, y en caso de ser necesario, analgésicos, antiinflamatorios. Pero ahora continuando, otro punto de este tratamiento sería la reducción de la fractura. Cuando hay deformidad estética o dificulta la respiración. O sea, en estos casos, en este de por acá, en este otro, podemos ver que ya sería necesaria una reducción, inmovilización y cuidados posteriores. La inmovilización con que se realiza con una férula nasal externa, esta de por acá, esta de acá. Luego también puede ser un taponamiento nasal si hubo manipulación del tabique,